Bien, la sesión del día de hoy nos convoca a hacer algunas valoraciones en torno a un tema de la máxima relevancia para, para la especie humana. No, no estoy exagerando y es fácil considerar este asunto como un hipérbole, ¿no? ¿Qué más importante para el ser humano que la educación? Bueno, hay muchas cosas que son más importantes, que es un asunto vital. Por ejemplo, garantizar la alimentación. Pero ahí es importante fundamentar por qué razón la educación puede ser considerada como un asunto vital y de enorme relevancia para la historia de la humanidad y para el desarrollo histórico de la humanidad. Es decir, para de hecho tener historia, ¿no? Tener cambios larvados en el proceso mismo de gestación de la sociedad. Si no fui lo suficientemente claro, lo digo de otra manera. O sea, la educación es piedra fundamental para entender el proceso de humanización. Yo tengo buenos amigos, que son biólogos y ellos insisten en una parte importantísima que es la evolución genética y la forma como los procesos de selección natural, las presiones que ejerce el entorno natural sobre las especies, ha derivado en una serie de transformaciones genéticas para explicar la aparición del bipedismo, ¿sí? La aparición de las manos y, por supuesto, el crecimiento del cerebro, un producto de una conjunción de factores y de elementos muy importantes, porque es muy interesante entender la historia de la humanidad en términos biológicos. Por ejemplo, cuando las hembras empezaron a caminar en las extremidades inferiores, su útero se redujo, el tamaño de su útero, porque la forma como está sentado el útero en las caderas, obviamente se redujo y el espacio abrió un cambio muy importante en el tinglado, el apartado de la gestación. El tiempo, el tiempo de maduración del feto se redujo. Y entonces el nacimiento del neonato se caracterizó por una acelerada, está caracterizado por lo prematuro del bebé. Entonces, como el bebé es muy prematuro, viene muy débil y entonces necesita de la asistencia, del cuidado diligente de la madre para los aspectos más básicos. Es la alimentación y es la digestión. Es también asincopar los latidos del corazón con los latidos de la madre. Se le enseña a la digestión y también se le enseña a dormir. Se le enseña los aspectos más inverosímiles al ser humano y por un tiempo prolongadísimo, de tal manera que el nacimiento del niño es apenas un paso en el verdadero alumbramiento de la persona humana. El segundo vientre es el cuidado social. Y entonces, la forma como el otro diligentemente va formando y cuidando al ser humano implica que la labor de formación es muy prolongada y tiene que ver con una direccionalidad que es de afuera hacia adentro, ¿sí? Hay un peso difícilmente exagerar de esta dimensión cultural que va formando una dimensión psicológica interna. Entonces, esas estructuras internas tienen un preámbulo, tienen un precedente en el cuidado y las relaciones sociales y el tejido social todo, cómo se convierte en representación. O sea, cómo esto que es externo, que es el cuidado, que es la organización social, que es la palabra que asiste, que mima, que nombra,
se convierte en conciencia del ser humano. Es una cuestión que deja inconclusa, a ver, le da un carácter incompleto a la explicación biológica de la aparición del hombre, de nuestra especie. Entonces, resulta que nosotros tenemos que complementar esta descripción muy interesante y que no se puede eludir, y entonces ver cómo se enhebra, cómo se conecta con esta otra faceta que es cultural y que es la que nos convierte auténticamente en seres humanos, que es la faceta histórico-cultural. Entonces, nosotros vamos a ser arrojados al mundo, como decían los existencialistas, en condiciones históricas y culturales muy concretas. Y ese mundo se convertirá en el mundo de nuestra conciencia, de nuestro pensamiento, de nuestra concepción del mundo y de nosotros. Es nuestra identidad, es lo que somos genuinamente. Entonces, en lugar de pertenecer al mundo biológico, al mundo de la naturaleza, de la evolución y la adaptación, somos seres históricos que correspondemos a nuestro contexto, a nuestra época y a los principios culturales de explicación de la realidad. Estamos inscritos en el mundo, pero de una manera muy diferente a el conjunto de los animales. Esto no quiere decir que ellos son inferiores. Ellos no quiere decir que nosotros somos superiores, que abandonar todas esas escalas de la vanidad y de la frivolidad, ¿no? No, no, somos diferentes. Punto. Cuando tú te vas acercando a la zoología, empiezas a darte cuenta que los animales tienen una ruta evolutiva, que tienen una funcionalidad en sus órganos y que tienen en general un modo de existir que los hace particulares. Bien, en ese conjunto de particularidades nosotros tenemos un espacio, tenemos una clasificación sui generis, ¿sí? Y esto nos lleva a la reflexión que les acabo de plantear, que nosotros somos seres históricos y culturales. Entonces, hay que entender que en este proceso de cuidado, de formación de segundo orden, la educación es primordial. De la forma como el cuidador, el que nos tutela, el que nos cuida, la madre, el padre, el clan, nos va integrando poco a poco a la sociedad mediante un proceso que no puede ser descrito en otros términos, más que el de actualización con la época y la cultura. ¿Cómo sucede esto? Bueno, les comentaba, grosso modo, el mundo que está allá afuera en el que participan los adultos se convierte en un símbolo y a través del lenguaje se va sintetizando y se va internalizando bajo la forma de la conciencia individual. Es un proceso para el cual todas las sociedades tienen sus rituales. Son rituales esmeradamente organizados y las sociedades más primitivas también tienen esos procesos complejos para ir integrando y actualizando con la cultura a los más jóvenes. Nosotros vemos pues que la educación, el aprendizaje, ¿sí?, y todos los procesos de iniciación implica la recapitulación, la actualización y la internalización de conocimientos en una nueva generación. En las comunidades más primitivas, en el Paleolítico, el ser humano tenía una concepción del universo mágica, en la que la naturaleza estaba cargada de poderes propiciatorios, espíritus, ánimas, pero todo aquello tenía un orden. No era un caos, no era el caos de la percepción de los eventos aislados, no era lo azaroso de la vida, ¿no? El hombre primitivo ya tenía determinadas pautas que le permitían situarse en términos de una representación, en términos de concepciones culturales, en términos de sus símbolos, ¿sí? Ya había un orden en el entorno que abarcaba con los sentidos y con su conocimiento. Entonces, ojo, porque cuando nosotros hablamos de los pueblos de cazadores del Paleolítico,
Imaginamos bandas de pequeños grupos que andan por allí, arrojados de la mano de Dios, abandonados, migrando sin sentido. Y esto no es así. Nosotros vemos consistentemente patrones de migración y nosotros vemos ciclos eh, este, de, acordes con los ritmos de la naturaleza, que implican campamentos temporales de desplazamiento de largo plazo. Entonces, nosotros vamos a ver que insistentemente en rocas talladas, en pinturas rupestres, en pequeñas obras de arte de piedra tallada, vamos a ver algunos conceptos, algunos símbolos, algunos patrones que van a presentarse recurrentemente y nos llevan a la idea, nos llevan a postular que había un entendimiento más global, más general, como una concepción del orden de la naturaleza. Y esto necesariamente tenía que transmitirse a través de el aprendizaje un poco más sistemático, ¿no? Ahí vemos aparecer una cierta labor de enseñanza-aprendizaje que nos remite, pues, aunque de manera, aunque exige su mayor precisión, pero nos vamos a dar cuenta que la educación es una función social, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, que así como el ser humano necesita el trabajo para garantizar el alimento y necesita garantizar parte del esfuerzo social para montar campamentos y garantizar cierta seguridad, es necesario gastar parte de las energías en la enseñanza de todos estos aspectos a los más jóvenes que se van integrando rápidamente en las labores colectivas. ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo está organizado el mundo? ¿Y cómo proceder con sentido en ese mundo así organizado? Es una cuestión que depende de la observación y también depende, ¿sí?, de la imitación, pero también depende de momentos particulares en los que las historias, las leyendas, los mitos y las danzas mágicas religiosas se tienen que poner a disposición de un alumno atento, de niños que están en rituales de iniciación y que tienen que poner mucha atención, de tal manera que actividades esenciales como la casa no se pongan en riesgo en su éxito cuando ellos van a participar, porque se pone en riesgo la vida del grupo, del clan. Si el niño que está siendo iniciado se equivoca, comete error y entonces frustra las energías para la caza de animales que son infinitamente más sagaces, que están provistos naturalmente de una fortaleza, de una capacidad auditiva, de una capacidad olfativa que los ponía en alerta antes de que pudieran ver al ser humano. Entonces, ¿cómo se le enseña todo esto a los niños? Hay un espacio especialmente asignado, hay un momento con un timbre de la escuelita, ¿sí? Hay un espacio diferenciado, un momento diferenciado, con conocimientos bien diferenciados y organizados de antemano para enseñárselos. ¿Hay un currículum? Pues obviamente no. El proceso educativo está integrado con otras actividades, que son las actividades vitales del grupo, ¿no? Las niñas, los niños en el fuego, cocinando, las niñas, los niños recolectando frutos, están escuchando a las abuelas, están participando activamente en la recolección y en otro tipo de actividades, confección de ropa, y poco a poco todas esas actividades van a ser más numerosas y más complejas y la educación va a cobrar mayor y mayor relevancia. La cuestión está en que la educación va a cobrar rápido un papel relevante en la evolución
histórica de los pueblos, ¿no? Y por supuesto, se va a tener que garantizar la fiabilidad, la fiabilidad de ese conocimiento transmitido, porque es una cuestión en muchos momentos de vida o muerte, ¿sí? Nosotros podemos postular esto teóricamente y decir inmediatamente, de forma muy temprana en la historia humana, el adulto, los mayores, los abuelos se vieron en la necesidad de transmitir de forma eficiente y eficaz el conocimiento acumulado a las nuevas generaciones. En distintos ámbitos de la vida económica y productiva, los niños tenían que integrarse y tenían que poner mucha atención para aprender. Se les hacía poco a poco copartícipes y después se les cedía la tarea para que ellos fueran animados a aprender distintas actividades, ¿no? Y además, todo se integraba en los ritos mágicos religiosos en una concepción cíclica, en una concepción esférica y en una concepción global del universo, a través de ritos, a través de el conocimiento de plantas medicinales y conocimientos que, por supuesto, garantizaron pues que nosotros estuviéramos aquí, porque todos descendemos de ellos, ¿no? Y entonces, en las épocas glaciares, en las épocas en las que una realidad completamente inhóspita y adversa hacía que el conocimiento fuera crucial, un asunto de vida o muerte, no podía enseñársele en la práctica, con su propia experiencia, como dicen algunas personas obcecadas. No, no, no. La educación siempre ha sido altamente teórica, porque necesita inhibir las consecuencias del error. Cuando está de por medio la alimentación del grupo, ese es un asunto crucial. Y entonces no se puede endosar al fracaso escolar a su naturaleza abstracta y teórica. No, 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 es otra cuestión. Hay que buscar la explicación del fracaso educativo en otra dimensión, ¿no? Bueno, pues hay que entender que si lo que pretendemos es explicar una razón, la causa del fracaso escolar, no lo podemos encontrar. Es un error teórico de principio, pretender encontrarlo en la naturaleza abstracta del conocimiento, porque el conocimiento, en su afán de representar el mundo, necesariamente es abstracto. Entonces, la cuestión es que el fracaso escolar hay que encontrarlo en el estatus que se le da al conocimiento en el conjunto de la sociedad. Es un asunto de diseño institucional y la forma como la institución se inscribe en el entorno social. Podríamos platicar de esta cuestión más ampliamente, pero ahora lo que nos interesa es entender el papel de la educación en la evolución histórica del hombre. Ojo, porque por mucho tiempo la sociedad humana se integró por bandas, por clanes, que lo que buscaban era la supervivencia, ¿sí? Buscaban mejores climas y alimentos a disposición. Y entonces eso llevó a hacer un acopio de conocimientos de los cuales dependía la vida en términos de la estrategia confiable, garantizada y, ojo, porque como eran comunidades analfabetas que dependían de una cultura oral, garantizar que esos conocimientos no se perdieran implicaba una reiteración, implicaba como una especie de soliloquio reiterativo. Me refiero a un recurso cultural que está basado en la repetición incesante de determinadas estrategias y por eso fueron comunidades que evolucionaron históricamente muy lentamente. Lo importante era la tradición, el conocimiento que ya estaba consagrado y que estaba encarnado con historias y leyendas y cánticos mágicos. Y por eso la innovación, la incursión en nuevos conocimientos y el desarrollo técnico y cultural siempre se vio lastrado. Lo importante era hacer lo que hacían los abuelos y a partir de allí hacer lo que hacían
y dictaban los ancestros. Y por eso las comunidades humanas primitivas avanzaron por cientos de miles de años, muy lentamente. Muchas tradiciones orales se perdieron, muchos conocimientos quedaron ahogados en el tiempo y, por supuesto, muchos eventos de la historia humana, de sus derroteros, sus aventuras, lo que el ser humano observó, lo que el ser humano le asombró y todo el apartado emocional y la forma como artísticamente entraban en catarsis para poder soportar la enorme debilidad y la enorme exposición que tenía el ser humano a las calamidades, se perdió en la memoria todo eso, y es la inmensa mayoría de la historia de la humanidad. Nosotros tenemos registro de eventos pasados de la historia, anteriores a la escritura, pero nos vienen en forma de leyenda y hay que descifrarlos para entender símbolos y concepciones originarias. En cambio, los 250.000, los 300.000 años anteriores a la escritura se han perdido y se han perdido para siempre. Lo que nosotros podemos hacer es recolectar algunos indicios de cultura material y con los símbolos y con los patrones del tallado en las piedras y en las rocas y en las pinturas rupestres, tratar de reconstruir a través de vamos a decir, la palabra muda y la palabra vuelta hacia sí misma como un secreto. Tenemos que ver los objetos de aquellos campamentos que hemos desenterrado con los huesos, con algunos alimentos que se han fosilizado en fogatas, algunos campamentos que perduraron por largo tiempo y que tienen varios niveles, ¿sí? Entre más entierras, más épocas descubres, pero todo aquello hay que filtrarlo a través del conocimiento arqueológico, a través de un esfuerzo teórico muy, muy difícil, que es la antropología abocada a la paleontología. Y entonces tratar de atar cabos con una distancia de tiempo y, por supuesto, que es más importante aún, cómo cómo comprender ese mundo que ha colapsado y que ya no existe. Nosotros hacemos un esfuerzo adicional visitando y analizando la vida de los pueblos sin escritura y vemos cómo conciben y se explican y organizan el trabajo y cómo organizan instituciones fundamentales como el gobierno y la familia, y cómo piensan en torno a la vida y la muerte y la sexualidad, ¿no? Porque decía Levi Strauss que la sexualidad es buena para pensar, el sexo es bueno para pensar, y se refiere al estatus que tiene el cuerpo en el conjunto social, a la concepción de la vida y de la muerte, y en ese punto la concepción. Entonces, ¿cómo están organizados áreas y dimensiones fundamentales y vitales para la sociedad humana? Y eso que obtenemos al visitar estos pueblos, lo vertimos, nos prestan algunos elementos para parangonar, como decir, si esto hacen los pueblos analfabetas o sin escritura, con tradiciones orales, ¿qué pasa con aquellos pueblos, ¿sí? Que dependían de la cultura y las tradiciones orales? Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa con todas estas cuestiones? Que nosotros tenemos que entender qué es lo que quiero decir cuando digo que la educación es una función social. Así como existen actividades vitales que garantizan la vida, la sobrevivencia y la reproducción de los grupos humanos a través del trabajo, ahí en ese terreno hay que colocar la transmisión de conocimientos, su conservación, su puesta en prueba y su transmisión a los más jóvenes. Sin duda es un proceso educativo, ¿no? Hay un espacio, una escuela con tiempo, con currículum, con contenido diferenciado, no, está encarnado, entretejido con otros aspectos de la vida. Para avanzar nosotros y ver ese espacio, ese tiempo
asignado a las tareas de la escuela, con un currículum y con determinadas estrategias, tenemos que avanzar largo, largo tiempo en el proceso de formación histórica de los estados, de sociedades más complejas. Y eso no nos lleva más allá que 5.000 años, poco más, en épocas en las que las sociedades habían avanzado hacia la producción agrícola de los alimentos, la diferenciación en clases sociales y la especialización del trabajo, ¿no? Entonces, el conjunto de conocimientos se había hecho muy vasto y había que entresacarlo y había que organizarlo y había que transmitírselo, pero no a todos, sino a los más, a las clases más privilegiadas, para garantizar su estatus y para favorecer su función de mandar sobre el resto de la sociedad. Son ya los hijos herederos de clases sacerdotales que conocen ya de modo más definido conocimientos astronómicos, matemáticas y, por supuesto, los rudimentos de la escritura para registrar determinados números, ¿sí? Fundamentales para la prosperidad y la administración de la sociedad y su control. Porque la educación y la política van juntas. Es necesario doctrinar a la gente, es necesario postular un orden del mundo como un orden natural, dogmatizar a la gente de tal manera que acepte su posición social inferior y para que asuma la clase sacerdotal su misión como misión divina de ordenar, disponer y, en su caso, reprimir. De tal manera que la sociedad se vuelve súper especializada en garantizar la reproducción social, que no está garantizada de modo natural. Y ojo, para orientarla a determinadas metas y propósitos que tampoco están en la naturaleza, están en las expectativas y en los sueños de los hombres, ¿no? Entonces, la cuestión es entender que el ambiente social humano es un ambiente bien diferenciado en el contexto de la naturaleza y que las rutas de evolución del hombre no son naturales. Es una cuestión que los biólogos, que los zoólogos, que buscan características humanas en los animales. Mira, creo que se rió. Mira, parece que tiene sexo por placer el delfín. Mira, porque se siente muy solos, pues. Dicen, no, amigo mío, te tengo una mala noticia. Sí estamos solos. Entonces, ¿por qué razón? Porque nosotros nos desplegamos y transitamos por un camino sui generis, que es el de la historia y el de la cultura. Por eso es importante soñar con sociedades, tener utopías que conciban sociedades más humanas, más igualitarias, más felices, más libres, porque cuando los hombres se vacían de esos sueños, lo que vienen son épocas perversas. Son épocas corruptas en las que terminamos adorando a criminales, lacras sociales y pícaros trinqueteros. Es importante alimentar con esos sueños a la sociedad porque el ser humano se dirige a rescatar y a poner en pie y poner cimientos de sus sueños. Primero lo soñamos, después lo deseamos y después, voilà, es nuestra propia realidad, ¿no? Bien, si no, pregúntenle los sueños de libertad que tenían los esclavos y vean a sus nietos. Todo cambia. Lo que pasa es que la realidad está hecha con la materia de los sueños. Por eso los tiranos siempre quieren acabar con la educación. Por eso los tiranos siempre quieren una educación mediocre, ¿no? Y los tiranos que se disfrazan de demócratas, quieren que haya una educación, pero una educación que haga pensar a la gente así. Así nada más. No, no, no que se desaten todas las posibilidades
y que se abra un debate y que se cuestione absolutamente todo. No, no. Es así, chiquitito. Una educación mediocre, ¿no? Y que la gente participe, pero no mucho. Y que la gente piense, pero restringidamente a los patrones, a los parámetros que ellos previamente establecen. De tal manera que el status quo, el orden político establecido, no corra peligro. Política y educación van de la mano. Entonces, cuando nosotros pensamos en el papel de la educación, en el desarrollo histórico del hombre, no podemos restarle relevancia y difícilmente podemos exagerar su importancia en la historia. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que el ser humano necesita transmitir conocimientos, sumar a los más jóvenes en las actividades productivas de reproducción social y cuidado, y por eso la transmisión de conocimientos tiene que tener un papel de relevancia. Ojo, porque les decía, postularlo teóricamente, pues necesitas, ¿no? Ciertos elementos, necesitas ciertos conocimientos, pero también es muy importante probar lo que decimos. Y fíjense, yo asumo que la prueba de todo esto está en las pinturas rupestres y en todos los rastros de la cultura material de la que les comunicaba hace un momento. ¿Y qué creen? Pues que ahora tengo la prueba. O sea, hay arqueólogos aficionados que se han dedicado a estudiar esos restos de manera muy diligente y han ido creando y barriendo algunas incógnitas y han postulado algunas teorías, algunas más fiables que otras, y poco a poco han ido descifrando qué querían decir los hombres que pintaron las pinturas rupestres, qué querían comunicar. Y ahí hay una prueba muy importante acerca del papel de la cultura y la educación en las sociedades primitivas, que antes, a falta de una explicación de esta cuestión, pues se postulaba, pero con un poco más de cautela, porque los científicos tienen que ser cautelosos, ¿no? Está bien postular las cosas, pero ¿y las pruebas dónde están? Pues bien, les quiero compartir un documento que es la prueba definitiva, ¿no? El debate de la ciencia no es así. Esto se integra como un enunciado importante en el debate acerca del desarrollo que llamamos humanización. Bien, les comparto este documento. ¿Lo están viendo? Sí, ¿qué aparecen? Bien, aquí tenemos el título. El aficionado a la arqueología que ayudó a descifrar el significado de las pinturas rupestres de hace 20.000 años. Es difícil datar porque son aproximaciones, algunas más precisas que otras. Lo cierto es que, estando las pinturas rupestres allí, podemos imaginar que son depositarias de un conocimiento anterior y anterior mm, por milenios. O sea, que es un conocimiento acumulado milenariamente y que se expresa en un momento, en una faceta allí, pero que eran conocimientos largamente facturados, organizados, procesados, y descifrarlos implica a entrar de manera muy importante en la explicación de estas culturas, ¿no? Bien, dice, desde hace tiempo se sabe que las pinturas rupestres de los cazadores y recolectores de la Edad de Hielo en Europa, las cuales tienen al menos 20.000 años de antigüedad, tienen algún significado, pero no se había descifrado. Obviamente por su orden, obviamente por determinados patrones en su diseño, por la insistencia de determinados iconos dispuestos
de determinada manera en el diseño general. Decíamos, comunica, hay algo que descifrar aquí, pero no teníamos la clave. Ojo, dice, a lo largo de los siglos se han encontrado estas pinturas de animales como renos, peces y ganado en cuevas de toda Europa y en muchas partes y continentes. Pero los arqueólogos no sabían cuál era el significado de los puntos y otras marcas que contienen las pinturas. Ahora, el anticuario y conservador de muebles británico Ben Bacon ha concluido que las marcas en las pinturas están relacionadas con los ciclos lunares y la vida reproductiva de los animales. Y no era un propósito intelectual y de consigna. ¿Por qué consignaban y registraban estos aspectos? Dice más adelante, Bacon, originario de Londres, dedicó innumerables horas de su tiempo libre a analizar las pinturas para descifrar su significado. Este aficionado a la arqueología se acercó a académicos de la Universidad de Durham y del University College London para exponerles sus teorías, y estos lo alentaron a seguir investigando. Fíjense cómo se organiza y se amplía el conocimiento. En un debate, en un diálogo, él expone sus teorías, ellos retroalimentaron y dijeron, tiene sentido, hay cierta solidez, le dieron elementos de juicio y él continuó investigando. Aquí está el señor Bacon, parece un hombre serio, formal, muy disciplinado y que por vocación propia, ¿no? Abre estos caminos al conocimiento. Dice, Bacon pasó numerosas horas en Internet y en la Biblioteca Británica consultando imágenes de pinturas rupestres y acumuló la mayor cantidad de datos posibles y comenzó a buscar patrones repetitivos. Ahorita explica su método. En particular, examinó una Y que aparece en algunas pinturas, que pensó que podría ser un símbolo de dar a luz. Obviamente simula una, una, eh, un ser arrojado en el mundo, ¿no? El canal de parto y el alumbramiento, porque mostraba una línea que crecía a partir de otra. Junto con los académicos, analizando los ciclos de nacimiento de animales actuales similares, dedujeron que el número de marcas en las pinturas rupestres es un registro por mes lunar de las temporadas de apareamiento de los animales. ¿Para qué? Los hallazgos del equipo fueron publicados en el Cambridge Archaeological Journal. Estas marcas se encuentran en más de 600 imágenes de la edad de hielo en toda Europa. Las secuencias de puntos, líneas y otras marcas aparecen junto a representaciones de especies como renos, caballos salvajes, peces, bisontes y una forma de ganado extinto llamado uro. Los puntos, líneas y otras figuras geométricas de alguna pintura llamaron la atención del aficionado a la arqueología, los patrones constantes de las pinturas rupestres. El significado de las marcas dentro de estos dibujos siempre me ha intrigado, así que comencé a tratar de decodificarlas, utilizando un enfoque similar al que otros adoptaron para comprender una forma temprana de los textos griegos, explicó Bacon. Usando información e imágenes de arte rupestre disponibles en la Biblioteca Británica y en Internet, acumulé la mayor cantidad de datos posibles y comencé a buscar patrones repetitivos, dijo. Bacon relató que una vez que halló lo que creían eran pistas, se puso en contacto con amigos y académicos universitarios de alto nivel. Su experiencia fue fundamental para probar mi teoría, admitió. Fue surrealista sentarse en la Biblioteca Británica y descifrar lentamente lo que decía la gente hace 20.000 años. Las horas de arduo trabajo sin duda valieron la pena, confesó. Los profesores Paul Petit y Robert Kentridge de la Universidad de Durham han trabajado juntos en el desarrollo del campo de la paleopsicología visual
la investigación científica de la psicología que sustenta el desarrollo más temprano de la cultura visual humana y que necesariamente trabaja con patrones. Los resultados muestran que los cazadores-recolectores de la Edad de Hielo fueron los primeros en usar un calendario sistemático que había que enseñar, porque el ser humano no aprende por la experiencia, ni cada cabeza es un mundo. Somos una constelación, ¿sí? Y en nuestra cabeza hay muchos mundos, que son los mundos de los otros. Y por eso nosotros somos seres culturales. Hay que aprender el calendario y trazar sus ritmos sistemáticamente, sus ciclos, y entonces enseñárselos a otros, para que, como decía Galileo Galilei, se monte en nuestros hombros y pueda ver más allá a través del conocimiento. Dice, los resultados muestran que los cazadores recolectores de la Edad de Hielo fueron los primeros en usar un calendario sistemático y marcas para registrar información sobre los principales eventos ecológicos dentro de ese calendario, dijo Petit. Por su parte, Kentridge agregó, las implicaciones son que los cazadores recolectores de la Edad del Hielo no vivían simplemente en su presente, sino que registraban recuerdos del momento en el que ocurrieron eventos pasados y los usaban para anticipar cuándo ocurrirían eventos similares en el futuro. Una capacidad que los investigadores de la memoria llaman viaje mental en el tiempo y que en términos culturales se convierte en pieza clave para prestar tu mente a otros, para prestar tu mente para que otro piense, analice y aprenda. Entonces es una cuestión que desdobla la vida humana y la vuelve, más allá de lo sensorial, una concepción. Es una cuestión importantísima que saca y desprende al ser humano del inmediatismo sensorial y lo lleva al plano del conocimiento. Y esto tiene que transmitirlo y esto tiene que enseñarlo. El profesor honorario del University College London, Tony Fred, fue otro experto al que el aficionado se acercó con su hipótesis. Me sorprendió cuando Ben vino a mí con su idea de que la cantidad de puntos o líneas en los animales representa el mes lunar de eventos claves en el ciclo de vida de los animales, reconoció. El equipo, que también incluyó a investigadores independientes como Asadi Khatiri, y el profesor de historia jubilado Clive James Palmer espera realizar nuevos hallazgos ya con esta hipótesis o con esta teoría. A medida que investigamos más profundamente, lo que estamos descubriendo es que nuestros ancestros se parecen a nosotros mucho más de lo que pensábamos anteriormente. Estas personas, separadas de nosotros por muchos milenios, de repente están mucho más cerca, señaló Bacon, porque los comprendemos. ¿Sí? Bien, ¿por qué razón registrar y por qué razón analizar y enseñar los ciclos de la luna y los patrones de reproducción y alumbramiento y colocarlos en una pintura rupestre? Porque es necesario en un mundo de cazadores y recolectores integrar a los niños e inhibir el acto del hambre, anticipar y organizar los esfuerzos colectivos. Y es importante entender quiénes son los animales de caza y quiénes están vedados, de tal manera que la depredación sea imposible. Lo que necesitas es una caza racional. Y entonces dices dónde cazar, cómo cazar y a quiénes cazar y a quiénes no cazar. Los animales de caza, por supuesto, se encuentran con un depredador sin contemplaciones, pero en el ser humano lo que tienes es una racionalización. Buscas al individuo adecuado en el momento adecuado. Estas cuestiones tienes que enseñarlas y qué mejor manera de perpetuar esos conocimientos que registrarlos a través de la pintura rupestre. Por eso sostengo hoy más decididamente que nunca que en las pinturas rupestres tenemos las primeras
aulas escolares. Frente a las pinturas rupestres, allí estaban los seres humanos aprendiendo el orden de la naturaleza. Por eso les decía, es difícil exagerar la función social que ha tenido la escuela en el desarrollo histórico-cultural humano. En las pinturas rupestres tenemos una prueba, pero nosotros a partir de allí encontraremos más pruebas de que el ser humano siempre ha tenido que comunicar su conocimiento para garantizar la reproducción social. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a los libros de historia de la educación, tienden más bien a ponderar esta otra cuestión que le voy a compartir en este momento, ¿no? Es una imagen que me he volado de internet, pero que es muy interesante porque pone allí en orden la historia de la educación en un momento posterior. Pone 3000 antes de Cristo, lo cual nos arroja 5000 años atrás en un tipo de educación muy evolucionada históricamente. Hace 3000, hace 5000 años, 3000 años antes de Cristo, aparecen los templos escuela en Egipto, donde los curas enseñan, donde los sacerdotes, pues, enseñan la religión, elementos de la ciencia y la escritura. ¿A qué se refiere conciencia? Se refiere a los conocimientos de la medicina, se refiere a los conocimientos de la trepanación, el cuidado de la salud, el cuidado de las lesiones, cómo tratar un hueso quebrado, cómo tratar una dolencia estomacal, cómo tratar una infección de los ojos. Todos esos conocimientos ya estaban acumulados en los conocimientos de la medicina y entonces se le enseñaba a tales y cuales. Las matemáticas y la astronomía era clave para conocer y delimitar los tiempos de trabajo, los tiempos que había que dedicar a determinadas plantas en la producción agrícola, cuándo había que hacer cegar las plantas y registrar la producción. Es muy importante eso porque tú tienes que entender que la producción de alimentos garantiza una, un superávit productivo. El superávit productivo es muy importante porque va a ir determinando no solamente la prosperidad y la riqueza, pudiera ser el desperdicio. No, lo que garantiza es la conexión entre los pueblos, el intercambio cultural vía la compensación de las cosas que necesitas por las cosas que tienes en abundancia. El comercio en amplias regiones lleva ideas y lleva preocupaciones y lleva creencias de un punto a otro de la región del Nilo. Y eso es muy importante para el nacimiento de una formación que son los imperios. Entonces, la prosperidad humana, medrar y crecer y expandirte, es muy importante a partir del comercio. Y todo eso depende del superávit productivo, porque no puedes comerciar con lo que careces. Entonces, ojo porque tú especializas campos del trabajo, agricultores, ¿sí? Y carpinteros y herreros y alfareros, y hay un montón de segmentos que están dedicados en distintos momentos de la producción de alimentos, en la producción misma y después en la selección de semillas y su conservación. Y eso va a ir garantizando que cíclicamente vaya creciendo la productividad. Todo ese mundo es abarcado por el conocimiento de los sacerdotes, que están registrando y viendo los ciclos y analizando
las estructuras que van gestando todos estos ciclos. Son estructuras relacionadas con el comportamiento climático, la forma como afecta la productividad de la tierra y la forma como hay que compensar la productividad de la tierra con el comercio, subiendo y bajando impuestos, de tal manera que una calamidad climática no arrase con la sociedad. Entonces esta gente era altamente culta, sumamente preparada. Y por eso, como tenían un mundo aquí adentro que representaba y que podía concebir la inmensidad y de forma completa la sociedad, empezaron a considerar el conocimiento como divino. Y ellos mismos encarnaban la divinidad y la voluntad de los dioses. Entonces empieza una serie de perversiones morales relacionadas con la vanidad y la soberbia que recurrentemente va a llevar a estos pueblos a etapas de crisis y etapas de prosperidad. Entonces, lo que encontramos aquí es la representación, la encarnación en las instituciones de una enorme diferenciación de clases sociales. La gente pobre trabaja, la gente rica trata de explicar, de acumular conocimientos y ejerce su poder sobre las clases más bajas. Por supuesto, el Estado no puede funcionar sin el vacío de una clase burocrática administrativa que gestiona todos estos elementos en términos de datos y el cumplimiento de normas y sanciones. Entonces, junto con esta clase sacerdotal va a surgir el Estado, con todas las variedades de funciones que tiene un orden político diferenciado de la sociedad general. Ojo, política y educación van de la mano. Es una cuestión importante. Si nosotros avanzamos, vamos a ver sociedades más complejas, sociedades con más conocimientos y una diferenciación aguda de clases que también van a ponderar el conocimiento como un tercer ojo que todo lo ve porque todo lo traduce en conocimientos y datos. Y la garantía del poder de las clases privilegiadas va a ser justamente poseer ese conocimiento, tener ejército de burócratas bien disciplinados y mantener a la gente en la ignorancia. Entonces, ojo porque poco a poco y venido de estas épocas, va creciendo el anhelo de una libertad, una igualdad y todo esto mezclado con la idea de la educación para todos, ¿no? Ojo, porque en esta época seguramente se traza la idea de que la ignorancia es igual a la ceguera y que el conocimiento es la llave que te permite salir de las rejas de la ignorancia, ¿no? Fíjense cómo la visión y la cultura y el conocimiento hacen una metáfora muy interesante con relación a la capacidad que tienes de ver. Señala acá que 1500 antes de Cristo, nos referimos a 3500 años atrás, los monjes en la India enseñan la religión, la escritura, la ciencia y la filosofía. Son cuestiones que tienen que ver con la virtud y tienen que ver con la vida y la parsimonia y alcanzar determinados estados espirituales que impliquen el dominio de sí mismo y la contemplación mesurada del devenir. Son cuestiones que corresponden a una élite que se inhibe, ¿sí? Que se autocontrola, que tiene un autocontrol a partir de... Bueno, para redondear toda esta exposición, yo pienso que hay aspectos que son nucleares, ¿no? Que son como el corazón de la cuestión y que hay que ponerle todo el énfasis, porque de repente nos parece que la educación empieza a aparecer en la historia cuando alcanza un grado de organización, de tal manera que la sociedad
abre un espacio con su tiempo, con su contenido bien diferenciado, que es el conocimiento legítimo, es el conocimiento que alcanza, pues, un cierto estatus de tal manera que se vuelve parte del currículum. Entonces, la historia de la educación tiene que empezar con una consideración de el papel de la enseñanza y el aprendizaje en la sociedad humana, de tal manera que nosotros podamos poner todo el énfasis en el proceso de aculturación para entender que el ser humano evoluciona por otra ruta que no es biológica, que no demanda en los individuos la transformación orgánica, fisiológica, la aparición de una mutación, sino que es una cuestión de orden cultural, porque nuestra evolución es artificial. Quiere decir que nosotros la hemos creado. Y eso es una cuestión que tiene que ver con las capacidades técnicas creativas y con el universo de la representación y el conocimiento, con la capacidad que tenemos de explicarnos y con la capacidad que tenemos de desdoblarnos e imaginar otros mundos posibles. Y la forma como nosotros ponemos manos mal a la obra y construimos la realidad, que se vuelve el escenario para la formación de nuevos individuos, los que nos van a suceder. De tal manera que el ser humano ha tenido la imperiosa necesidad de comunicar a otros lo que piensa, lo que sabe y lo que conoce. De tal manera que la educación se tiene que ver como una función social. Así como los órganos en los animales vivos están diferenciados en sus funciones y todos actúan en conjunto para mantener con vida al individuo. Bueno, pues resulta que en la sociedad nosotros pudimos trasladar esta metáfora y ver que el trabajo, ¿sí? El descanso, la seguridad, en la construcción de las ciudades, nosotros tenemos que poner una función social que es de ese calado. En el mundo productivo y del trabajo se tuvo que abrir un espacio para emprender un trabajo muy especial, que es el trabajo con las ideas. Y entonces nosotros vamos a ver que en las sociedades, en la medida que se van diferenciando en clases y en la medida que van reservando más tiempo de ocio para las clases privilegiadas, el entendimiento del mundo y el entendimiento del mundo social son cuestiones de alta prioridad para mantener el estatus, el orden y garantizar la prosperidad y el desarrollo de la sociedad. Son cuestiones que moralmente es muy difícil valorar, porque trazados en la ponderación del bien y el mal, nosotros podemos abarcar un pedazo muy pequeño de la historia y de la naturaleza humana. Si nosotros, en cambio, vemos el largo tiempo, la forma como se ha ido construyendo y la forma como ha ido medrando la sociedad humana, nos vamos a dar cuenta que la escala moral del bien y el mal no nos sirve para entender. Porque efectivamente muchos aspectos que relacionamos con la injusticia, la crueldad, la falta de empatía y la soberbia, la vanidad, los atropellos, los abusos, han sido intrínsecos a la diferenciación social en clases, la jerarquización y la multiplicación de funciones y la orientación de las fuerzas sociales para alcanzar nuevos estadios de desarrollo. Entonces, cuando tú ves a la sociedad en términos de esa escala moral, lo que tú tienes es un impedimento intelectual para ver lo que realmente somos. Somos un orden altamente complejo que hace eficiente la energía de la cultura y del cuerpo. Lo organiza y lo orienta y lo pone con base en expectativas y metas. Lo organiza institucionalmente. Eso es lo que quiero decir.
Entonces, el bien, el mal, la bondad, son cuestiones de un orden históricamente muy situado, que tiene que ver apenas con el nacimiento de las religiones, ¿sí? De los esclavos, de las religiones, de los estratos inferiores que pedían piedad, que pedían justicia y que pedían mm, mm, igualdad, o sea, menos explotación. Entonces van a inventarse algunos dioses que hablan de la bondad, la caridad, la frugalidad, la contención, el, el cuidar los impulsos. ¿Por qué? Pues porque era lo que estaban sometidos por las clases superiores, ¿no? Y entonces son las clases sociales y las religiones de los esclavos lo que empiezan a hablar de la piedad, la bondad, ¿sí? Y por supuesto del prójimo. Dice, trátense como hermanos porque todos son hijos del mismo padre, ¿no? Entonces la igualdad original. Entonces es una cuestión muy actual y que ha costado también muchísimo, muchísimo esfuerzo para ponderar, aquilatar e imponer como un orden moral general. Pero hasta el día de hoy, en términos de la igualdad, en términos de la bondad, en términos de la piedad, pues son cuestiones que todavía quedan como anhelos, ¿no? Pero hay que entender que la guerra, el afán de destrucción, el afán de supeditar a pueblos y naciones, de destruir y arrasar ciudades, pues ha sido parte intrínseca de las funciones y precondición para el desarrollo social e histórico de este tipo de sociedad. Porque la historia humana no es un cuento para contárselo a los niños antes de ir a dormir. Es un saco de crueldades y son eventos muy vergonzosos que desde el punto de vista de la escala moral que les decía, pues lo ocultas, ¿no? Y entonces te haces con una idea acotada, limitada, estrecha, sesgada de lo que somos. Nos ofrecemos a nosotros mismos una imagen falsa de lo que somos como humanidad. No, hay que ver la realidad con los ojos bien abiertos, sin ocultarnos nada, para ver de lo que hemos sido capaces y para ver qué aspectos de la naturaleza humana habría que erradicar y cómo. Y ahí vamos a encontrar también el papel de la educación. La necesidad de que se destierren en la educación los falsos valores, los principios morales falsos, ¿sí? Y por supuesto, entender que alcanzar un nivel de vida de mayor igualdad, de mayor bienestar y de mayor justicia implica una lucha, que la sociedad necesita animarse a protestar, a reclamar y a luchar para alcanzar nuevos niveles de felicidad. Pero que vamos por mal camino si en la educación los maestros se rinden y se lanzan a los brazos de la cultura necrótica del crimen organizado. Y que día del niño les ponen música de narcos, de mafiosos, de lacras y de asesinos que no respetan la vida ni respetan nada. Entonces, cuando el maestro se derrota ideológica y culturalmente, pues la batalla está perdida de antemano. Es necesario que la educación entienda que los principios y valores que debe promover son los de la vida, la justicia, la igualdad, la felicidad y la paz. Entonces, desterrar completamente toda celebración de la violencia, que tiene que condenarlo. Y hoy más que nunca tenemos elementos para hacer esa labor. Hoy que estamos encerrados, cautivos, ¿sí? Por los apetitos de bandas criminales, que por cierto, lo digo con todo respeto y con todo dolor, tienen a sus propios niños tomando clases en línea, por lo que ellos provocaron. Nos tienen a todos cautivos
rehenes de un conflicto que no tiene otro propósito que el poder, el vulgar dinero y el control del trasiego de la droga. Con la complicidad, complicidad de un gobierno venal, corrupto e incompetente, que ha creído que puede coexistir, convivir y confundirse con el mundo del crimen organizado. Y a nosotros nos ha dejado en el más franco desamparo, ¿no? Entonces, otra vez y en estas circunstancias, la educación tiene un papel fundamental porque la educación y la cultura tienen que ser la incubadora de sueños. Y esos sueños tienen que ser sueños grandes y solidarios para incubar otro mundo. Pero obvio, en la enorme desigualdad, en la enorme pobreza, en la falta de oportunidades y en el atraso generalizado, pues se convierten esos caminos de la violencia como muchas veces la única alternativa que tiene la gente pobre para, para escapar de la miseria, ¿no? Pues bien, entiéndase pues la importancia de la educación en la historia humana, entiéndase que es una función social que nosotros encontramos incluso en las culturas y en las sociedades primitivas del Paleolítico y que poco a poco en la medida en que los conocimientos y la sociedad, porque es algo que va paralelo, en la medida en que los conocimientos y la sociedad se hacen más complejos, es necesario discriminar, es necesario seleccionar y es necesario hacer acopio y organizar el conocimiento cada vez más complejo, ¿sí? Cada vez más vasto, en la medida en que el trabajo se va diversificando y los conocimientos se van haciendo también más vastos. Y es necesario entonces ver que en el taller del alfarero, en el taller del curtidor, en el taller del albañil, en el taller del herrero, va a haber momentos en los que la instrucción y la enseñanza forman parte intrínseco del trabajo. Entonces ahí se van a formar los cuadros de relevos en los practicantes, ¿sí? Y entonces en la herrería, la química, la agricultura, en la forja de metales, en la acuñación de monedas, por supuesto, en la gestión y la administración del Estado, va a haber anejo, un momento para enseñar a las nuevas generaciones. Y ahí vamos dándonos cuenta, pues, que la educación es omnipresente en la sociedad humana y en la cocina y en el cuidado de animales y la engorda y en la domesticación de plantas, es necesario también la mirada atenta del que está aprendiendo y el cuidado diligente del que sabe y enseña. Entonces la sociedad, para reproducirse, para continuar, para esforzarse y resistir a la adversidad, que siempre la ha tenido la sociedad humana, por eso nos hemos ganado un lugar en este planeta. Pues bien, la enseñanza es una función primordial. Cuando empieza a distinguirse un espacio formal con un tiempo y un contenido determinado, nosotros vamos a ver las sociedades diferenciadas en clases con una clase sacerdotal que necesita la administración del Estado y el registro de toda esa realidad de administración volcada en datos. Van a ser la escritura. Entonces, lo que se tiene que enseñar no solamente es el funcionamiento del mundo y del Estado, sino que además hay que registrarlo. Hay que aprender de manera muy diligente el sistema de registro de todo el mundo. Es volcar el mundo en la palabra, el mundo en la palabra escrita. ¿Por qué razón? ¿Por un anhelo intelectual? No, la cuestión está en que hay que ver más allá del tiempo presente. La escritura es la tecnología más compleja que ha inventado el ser humano. ¿Por qué? Porque te desprende del mundo sensorial del aquí y ahora y te lleva a un plano simbólico y abstracto que está hecho de conocimiento pasado y también controla, convoca y funda la realidad futura.
Esa es la importancia de la cultura y el conocimiento convertido en palabra escrita, que es una auténtica máquina del tiempo. Te lleva a dialogar con épocas, con personas y concepciones que ya no existen. ¿Sí? Ninguna tecnología que podamos nombrar, ninguna. La comunicación satelital, la manufactura de semiconductores, la tecnología de la comunicación, la ciencia genética, ninguna tecnología es más compleja que saber leer y escribir, por la cuestión y la relevancia cultural que les acabo de señalar. ¿Y qué creen? Esa es tarea de los profesores. Esa es tarea de los maestros, es parte de su trabajo cotidiano, la alfabetización. Pues bien, vamos a dejar este asunto aquí. Nada más les recuerdo que hay que ver la clase, los compañeros que no pudieron sumarse, los compañeros que ahorita estuvieron intermitentemente o los compañeros que ven que les hace falta algún dato. Todo esto, lo que reflexionamos aquí, ponerlo por escrito para poder la semana que viene tener nuestra clase con base en lo que ustedes escribieron, con base en lo que ustedes reflexionaron. Les envío este documento muy interesante de las pinturas rupestres del señor Bacon, sus descubrimientos, ¿sí? De un hombre curioso, de un hombre entregado a comprender al ser humano de épocas remotas, y que nos da sus hipótesis y sus teorías, que a mí la verdad me conmueven, ¿no? Porque encuentras al ser humano en un afán de comunicarse, de entender la naturaleza y de encontrar un espacio para él y para los suyos, ¿no? Entonces, a los compañeros que no pudieron decirles, el maestro sube la clase, vela y escríbela. Y por favor, ojalá Ojalá que podamos vernos de manera presencial la semana que viene. Si no, vamos a continuar con estas mecánicas. Un día nos vamos a ver, otro día les envío el documento, otro día nos volvemos a ver para un pequeño debate. Ojalá que podamos vernos de manera presencial y si no, pues cuídense mucho, ¿no? Hasta luego.